Buenos días, los invitamos a tomar sus asientos, por favor, ya vamos a comenzar. Es tercera llamada. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Nos da mucho gusto tenerlos en casa, bueno, en PCM, que es como nuestra casa y su casa. Y bueno, es la segunda jornada de los Legal Days. Ayer tuvimos algunas conferencias, paneles muy interesantes. Esperamos que a todos les haya parecido así. Y bueno, nada más comentarles que a nombre de Inversión Social de Promotora Social México les damos la bienvenida. Y pues durante esta jornada exploraremos temas sobre aspectos legales y fiscales para el funcionamiento y sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil, cooperativas, empresas sociales. El enfoque es más para OSCs, pero están invitadas y creo que puede ser de utilidad para cualquier organización del ecosistema. Esperemos que aprovechen mucho este espacio, que puedan platicar, que no sea solamente lo valioso que conoceremos de acá enfrente, sino que también entre ustedes puedan pues conocerse y platicar un poquito. También tenemos público en línea por medio de Teams, también bienvenidos. Y para quienes estamos presencialmente, voy a comentar algunos puntos de protección civil que son importantes. Los sanitarios están aquí subiendo las escaleras a mano izquierda. No tenemos simulacros programados y si suena la alarma sísmica, les pedimos que se dirijan al punto de reunión, que es aquí arribita donde está el punto verde, y seguir las indicaciones de los brigadistas de promotora. Y les recordamos que es espacio libre de humo. Clasificar correctamente los residuos en donde esté indicado. Y les pedimos devolver los gafetes en una mesita que tenemos aquí subiendo cuando termine la jornada. Y para el internet, el Wi-Fi, la señal es PSM Collab y la contraseña es bienvenido con B mayúscula al inicio. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con el primer panel, que es acerca de la Ley BIC, de beneficio de interés común, que nos apoyará en moderar Paula Fonseca, de Gale, que ya estuvo ayer con nosotros y hoy nuevamente nos está apoyando. Y también tenemos a Lila Gasca, de Hogan Lovells, a Ivette Montero, del Centro Mexicano Pro Bono, y a James Rich, de Rich Müller. Gracias. Y bueno, los invito a pasar al escenario y pues muchas gracias y que disfruten mucho. El micrófono lo vamos compartiendo. Perfecto, mejor. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Los que tuvimos la oportunidad de compartir el día de ayer, creo que entendimos que había como una narrativa que nos estaba llevando a escuchar lo que iba a decir este panel, porque hablando con todos y lo que compartían los otros ponentes, hablaban de cómo había todo un sector de la sociedad civil que estaba en el sector sin fines de lucro, que tenía un montón de carga administrativa, que habían un montón de retos y temas que tenían que suceder y que a la vez también para poder escalar y para poder llevar todo esto a ese otro 97% de la sociedad que sí tiene un fin de lucro, pues se necesitaban diferentes estructuras administrativas, jurídicas y operativas, y que en la actualidad no existían híbridos que permitieran hacer los dos. Entonces yo sé que yo le hice mucho resueno a lo que iban a conversar el día de hoy, pero lo cierto es que esa solución, esa idea de pensarlo, cómo, a dónde, los retos, qué se está haciendo en otro país que podría traerse a México, cómo se puede hacer, quiénes les pueden ayudar y todas esas preguntas que ayer me hacían y que yo no sabía responder, las pueden responder. Esa es la muy buena noticia el día de hoy. Lila, James, Ivette. Y
Solamente para comentarles un poquito cómo vamos a estructurar la conversación para que ahí vayamos desarrollando. Primero vamos a entender qué es este tema de las BIC, porque inclusive dentro del mismo pues, ecosistema jurídico existen muchísimos abogados y muchas organizaciones que no las conocen, y esto no estamos hablando de México ni de Latinoamérica, es el mismo reto en Asia, en África, en Europa, en todos los lugares. Entonces, para que todos entendamos y nos entendamos, primero vamos a escuchar esa parte. Después vamos a avanzar un poco más hacia los retos particulares que en la actualidad se están ya abordando, porque de verdad que todo el trabajo que han estado haciendo James, Lila e Ivette ha sido súper importante. Y después la noticia positiva, que es cómo esto realmente es una oportunidad para nosotros. Y al igual que el día de ayer, queríamos dejar un espacio importante para que ustedes pudieran preguntar y comentar, ¿verdad? Los que estábamos el día de ayer escuchamos cómo muchas veces como panelista uno tiene un pedacito de la información, pero después alguien comenta otro, y es gracias a comentar eso que podemos complementar y responder un poquito mejor. Así que bueno, la idea es tener esa estructura. Para los que estuvieron ayer y que ya me conocen, yo pues tengo la oportunidad de estar aquí hoy el día con ustedes en Promotora Social, porque actualmente soy chair para Latinoamérica del Global Alliance for Impact Lawyers, que es una organización global de firmas de abogados, abogados de empresa, generalmente llamados in-house counsel, y otros profesionales que tratan de avanzar el derecho de impacto, ¿okay? Que es cuando yo como abogado entiendo que el marco regulatorio puede generar oportunidades para una intencionalidad positiva, social o ambiental, cualquiera de los dos. Y un detalle que no conocen del día de ayer, pero que hoy sí tenemos, es que James y Lila son parte de la Junta Directiva para Latinoamérica, liderando muchos de los temas que suceden no solo en México, sino también en Latinoamérica. A principios de este año tuvimos la oportunidad de poder hacer el Summit Global de GALE. James contribuyó muchísimo con el contenido, y el año entrante tenemos una súper noticia, porque gracias a las labores de Lila y también de James, esta conferencia global de abogados se va a realizar acá en México, así que si ya estuvieron interesados en Legal Days, probablemente están interesados en este tema, y eso se los comento porque más allá de que ellos sean mexicanos, realmente la información que les van a compartir el día de hoy es información de ellos entendiendo todo lo que sucede en un ecosistema global, en el cual ellos son también líderes en relación con el tema. Entonces, antes de hacer la primera pregunta oficial, voy a dejarlos que cada uno de ellos se presente, ya que yo les hice así un poquito de introducción. Lila, Ivette y después James. Gracias, Paula, por esta introducción al sector. Bueno, nosotros tres y creo que también un par de personas más que hoy no nos pueden acompañar, pero seguramente nos están siguiendo en línea, pues somos parte de GALE, igual Ivette, y en esta Alianza Global de Abogados de Impacto nos queremos autorreconocer como estos abogados que impulsan el impacto social y ambiental, así me reconozco yo. Yo soy directora pro bono en Hogan Lovells y he tenido el privilegio y el placer de estar ahí desde hace 23 años y desde 2009 pues he liderado la estrategia de sostenibilidad, responsabilidad social y pro bono dentro de la firma, lo que me ha permitido moldear mi carrera profesional legal hacia ese impacto social y ambiental. Gracias Paola también por la introducción y muchas gracias a Promotora Social México por este espacio. Yo soy Ivette Montero, soy fundadora de Centro Mexicano Pro Bono, fui abogada corporativa por 20 años y hace 9 años constituimos Centro Mexicano Pro Bono, que somos una institución que administra y gestiona labor legal pro bono, entendida como servicios legales gratuitos, y entre otros beneficiarios hemos apoyado a emprendedores sociales con temas legales de forma pro bono. Gracias. Bueno, primero gracias a Promotora Social México por la invitación. Mi nombre es James Rich, soy abogado, soy Senior Counsel de Rich Mueller y también estoy en el Consejo Centro Mexicano Pro Bono, muy involucrado también en el desarrollo del campo de servicios legales pro bono en México, junto con Appleseed y otras organizaciones. Y estoy en el Consejo de GALE, también estoy en el Consejo Sistema B, y pues bueno, muy interesado en todas estas iniciativas que pretenden encontrar formas creativas de generar un cambio sistémico y pues muchas gracias.
Bueno, como ven, tenemos capital cerebro, como le llamo yo, para preguntar. Así que también las personas que están en línea, si quieren ir enviando sus comentarios, pues muy bienvenidos. Más temprano estábamos acá conversando y pues Ivette me dice, yo preparé también una parte para contar cómo era que nosotros nos habíamos organizado como grupo. Y creo que es una de las preguntas iniciales y principales más importantes, porque también les va a permitir a ustedes entender cómo desde toda la experiencia que ellos tenían, ellos empezaron a ver el vacío en necesitar crear esto. Entonces, Ivette, si nos puedes compartir esa historia. Sí, claro, y esa historia pues es un poco el preámbulo y este contexto de por qué estos abogados pro bono estamos metidos en estos temas pues de sostenibilidad de las empresas y de las empresas sociales o de las empresas con propósito en México. Bueno, pues desde su creación, Centro Mexicano Pro Bono, como les comentaba, atendemos a distintos beneficiarios en temas legales pro bono y entre ellos emprendedores sociales. Atendiendo este sector nos dimos cuenta de justo estas dificultades legales a las que se enfrentaba este sector. Y cómo poder resolver, ¿no?, con esta innovación legal estos temas. Para 2020, a través de la CEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana, nos hicieron una invitación a Centro Mexicano Pro Bono para hacer un estudio jurisdiccional que formó parte del reporte las empresas con propósito y el cuarto sector en Iberoamérica. Y entonces ahí es en donde empezamos como esta labor de análisis jurídico de cómo estaban reguladas las empresas con propósito en nuestro país. Se publicó en 2021 y se genera una ruta crítica a través de la CEGIP para impulsar la regulación de las empresas con propósito o todas las acepciones que tienen las empresas con propósito, que en su momento pues lideró Daniela Solís, que forma parte también de este equipo que trabajamos. Y como las actividades de esta ruta crítica, también hicimos una investigación y publicamos un documento que se llama Diversos modelos de empresas con propósito en México, el que formó parte también Saraí Salvador, que es emprendedora social, ¿no?, ya de trayectoria con muchos proyectos, y nos permitió pues hacer el objetivo de ese documento era pues poner en la mesa los distintos conceptos de emprendimiento social, porque había mucha confusión y creo que era importante tener un punto de partida de estas distintas conceptos que había y la diferencia entre ellos. Entonces, ya con este segundo documento publicado y a través de justo de Gale y de distintos amigos, abogados de impacto en el sector, pues empezamos a analizar y empezamos a indagar este tema de las leyes BIC, ¿no?, que son las leyes de sociedades de beneficio de interés colectivo en la región, con la idea de hacer en este equipo que conformamos a través hoy en día de Redige, que es la red de investigación de las nuevas economías, ¿sí, no? Redime, empezamos a hacer estos análisis, estas aproximaciones de lo que podía ser una ley BIC en México, y ahí es en donde justo estamos con estas análisis, reflexiones de derecho comparado que nos permite ver cómo podría ser una regulación en nuestro país. Muchas gracias, Ivette. Y si retomamos los últimos comentarios que nos dijo Ivette, ¿verdad?, ellos identifican este tema local, pero su primer punto de partida es entender qué es lo que ya está sucediendo en otros lugares. Y ahí le quería pedir a Lila si nos podía empezar a comentar un poco de qué es lo que ha sucedido con este tipo de organizaciones en otros países. Aquí les voy a comentar un dato cuando Lila va a ahondar un poquito más, pero lo cierto es que Latinoamérica no es el país donde se han creado más de estas figuras jurídicas y que más empresas se han registrado como esas organizaciones. El país en el cual se ha generado esto más en realidad es Inglaterra, que fue el segundo después de Estados Unidos que tuvo una figura, con algo que se llaman un banco de financiamiento específicamente que les hizo, que se llama Big Society Capital. Actualmente, para que tengan más o menos un punto de referencia, en Latinoamérica el país que tiene una ley y que tiene más empresas es Colombia, que tiene más de 1000, pero el país en el mundo que más tiene
es Inglaterra y tiene más de 12,000. Entonces, realmente el dato es importante. Ahora, cuando escuchemos a Lila y ella nos cuente un poquito cómo ha sido la evolución, después vamos a pasar a por qué esta situación es así en el contexto latinoamericano. Entonces, Lila, si nos comentas un poco de cómo está internacionalmente todo este ecosistema. Sí, por supuesto. A ver, lo que estamos hablando es una adopción de una modalidad de empresas que crean impacto social y ambiental. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de esta modalidad BIC, son empresas que aparte de crear impacto social y ambiental, tienen rendimiento financiero. Y esto ha crecido muchísimo, como bien dice Paola, en todos los países y en todas las regiones del mundo. Ahora, estas estructuras buscan estos rendimientos financieros, pero sin quitar el impacto social y ambiental de su estrategia, ¿no? Y por eso se distinguen de las empresas mercantiles y de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos se adoptó las Benefit Corporations. Las Benefit Corporations ya están adoptadas por 35 estados. Y dentro de lo que hace diferente estas de las otras es esta obligatoriedad de reportar el impacto social y ambiental para fomentar esta transparencia y rendición de cuentas, que ya lo veremos porque es muy importante este tema de la transparencia y rendición de cuentas, pero además ha aumentado muchísimo la confianza de los consumidores y por supuesto de los inversionistas que están interesados en invertir en impacto social y ambiental, ¿no? En la TAM ha pasado un movimiento creo que muy rápido, menos en México, que esa es nuestra preocupación. Nos estamos quedando un poco atrás. En Colombia se adoptó en 2018 esta modalidad de ley de beneficio e interés colectivo. Para efectos de Latinoamérica, la denominación más común es beneficio e interés colectivo. Ahorita vamos a ver cómo se ha nombrado en diferentes países y regiones del mundo. En Ecuador en 2019, en Perú en 2020, en Uruguay en 2021, en Panamá en 2022, en Argentina y Chile están analizando para que ya se apruebe, etcétera. Entonces, nada más como comentario, pues va México un poquito atrasado en esta ola latinoamericana. Ahora vamos a hablar del caso Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia ha tenido una especie de impacto regulatorio sostenible impresionante. Creo que a nivel LATAM es el ejemplo para los demás países, o así lo veo yo. Y ellos lo que hacen es que incorporan a sus estatutos este impacto social y ambiental ya establecido ahí directamente, ¿no? Y tienen un marco muy claro que facilita a las pequeñas y medianas empresas que adopten estos modelos, cosa que pasaría igual en el contexto en México, ¿no? Porque tenemos estas pequeñas y medianas empresas que tienen ese objetivo. Entonces, ahí hay como un tema a considerar cuando tengamos esta modalidad legal en el país, el caso de Colombia, ¿no? Ahora, Europa, por otro lado, tiene distintas figuras, se llaman de diferente forma. En Italia se llama Società Benefit, no soy italiana, pero algo así se pronunciará. Y tiene un parecido a las Benefit Corporations de Estados Unidos y fomentan, esta sí tiene esta diferenciación porque fomenta muchísimo las innovaciones sostenibles como la tecnología y la energía limpia. Y ahorita les voy a decir por qué, porque al final el gobierno le apostó mucho a este tipo de incentivos en pro de la innovación en energías sostenibles, ¿no? Ahora, Francia, por el otro lado, tiene la Entreprise à Mission, tampoco sé si así se dice, pero bueno, en el que incluyen este propósito social en los estatutos y aquí hace que más empresas tengan este compromiso sostenible. Y por otro lado, España recientemente adopta un modelo de beneficio e interés común, no colectivo como lo hacemos nosotros, y tiene una generación de conceptos que son distintos. A la TAM, por ejemplo, habla del impacto positivo, que es muy interesante, e integra en su legislación también a los grupos de interés. Entonces, así como estos aprendizajes generales que nos da el contexto internacional, pues es esta flexibilidad de un diseño, de un marco legal que pueda funcionar para reconocer a este tipo de empresas,
así como la educación y sensibilización. O sea, definitivamente creo que los gobiernos han trabajado mucho y con las organizaciones de la sociedad civil y la academia en fomentar estos modelos de negocio para que los conozcan los empresarios y las microempresas o las pequeñas empresas y los beneficios que generan. También hay países, que ya hablaremos después, que han creado incentivos fiscales o de financiamiento para que puedan tener, por ejemplo, acceso preferencial al financiamiento y el reconocimiento del impacto, sobre todo cuando hay mecanismos de financiamiento enfocados a impacto social y ambiental, ¿no? Y existe esta colaboración multinacional en que la certificación de B Corps pues es muy importante, porque independientemente si hay o no marco jurídico, es una especie de aliado para llegar a donde estamos llegando ya legalmente, y lo ha hecho conocido en muchos países a nivel internacional, ¿no? Y creo que, bueno, por supuesto el marco legal desde nuestro punto jurídico pues es esencial para promover este ecosistema, no nada más esta promoción de una figura legal, sino un ecosistema de triple impacto que promueva pues esta inversión de impacto y este cambio a nivel economía para poder hablar de un triple impacto en todas las empresas, ¿no? Gracias. Gracias, Lila. Qué interesante, ¿verdad? Como hemos ido como desarrollando la conversación. Entonces, primero entendemos que nosotros como asistentes acá a los Legal Days y en general en nuestra comunidad, vemos que hay un vacío de ¿cómo le hago? ¿Verdad? Cuando soy sin fines de lucro no puedo tener una estructura que realmente me permita generar ingreso, pero si estoy del lado de generar ingreso, entonces hay una serie de beneficios a los cuales no puedo tener acceso. Entonces, ahí, ¿verdad? Llegamos hasta el punto en el cual hay un vacío. Después vemos que ha habido todo un capital cerebro mexicano que lleva años de años haciendo más allá que solamente proyectos pro bono y que identifica cómo esto es importante trabajarlo. Después empezamos a ver que a nivel global ya se está haciendo algo, con más o con menos éxito, pero se está haciendo algo, y como nos decía Lila en un inicio, pues básicamente una ley BIC es una figura jurídica que permite tener un propósito de intencionalidad positivo, social o ambiental, y ahí hay muchos matices y colores, es como, ¿verdad? Todo tono de grises, y que algunos de los países que no necesariamente tienen la figura, y ahorita vamos a explorar la figura un poquito más a profundidad, yo sé que hay muchas preguntas ahí, también nos dice por primera vez este tema de la certificación B, de qué es esta otra certificación. Y acá tenemos la gran ventaja del día de hoy que tenemos a James, okay, que más allá de solamente conocer muchísimo de la ley BIC y ser parte de toda esta iniciativa, también conoce en relación con cómo se ha ido avanzando en relación con todo lo que el sistema B internacional, y James les va a explicar, ha estado haciendo con esta certificación. Entonces, James, si nos contás un poquito de esas diferencias y un montón de toda tu experiencia en el tema. No, con gusto. Creo que sí es importante distinguir. Por un lado está, digamos, esto que hemos estado explorando de la posibilidad de una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles para contemplar una modalidad, así como la modalidad del capital variable, que sea la modalidad de beneficio e interés colectivo, ¿no? Y que se contemplen, digamos, los principios fundamentales de esta figura a nivel mundial. Son tres, ¿no? Un poco lo que mencionaba Paola, el tema del propósito, ¿no? Que el objeto social incluya la intencionalidad, digamos, social, ambiental o social que incluye los dos, etcétera. Como dice Paola, hay muchas discusiones interesantes en ese tema. El otro tema es el tema del stakeholder governance, un poquito el realmente incorporar legalmente que la administración de las sociedades con esta modalidad responde no solo a los intereses financieros de los accionistas, sino a los stakeholders, el planeta, a los trabajadores, el sistema en varios niveles, ¿no? Que este es un tema crítico, de manera que los administradores pues, tengan esa obligación estatutaria y por lo tanto una accountability en ese sentido que pensamos que puede generar una conversación distinta, ¿no? Y por último, el tema de la transparencia y la accountability y el reporteo, ¿no? Ya algunos de aquí mis colegas del panel elaborarán sobre el tema, pero es crítico pues, realmente medir el impacto, reportarlo adecuadamente,
etcétera, para que esto realmente sea algo que genere con tangibilidad resultados y que haya accountability hacia todos los stakeholders, ¿no? Entonces, eso es en resumen este tema de la modalidad de beneficio de interés colectivo que hemos estado explorando. Y por otro lado está el tema de Sistema B y B-Lab, que es un movimiento que se originó a principios de los años 2000. Es un movimiento privado que otorga una certificación de B Corporations o empresas B, que claramente es una certificación privada. Tiene una B-Lab, que es una organización de investigación muy profunda, que se la pasa revisando estándares de medición, estándares de reporteo, etcétera. Y cualquier sociedad, inclusive hay muchas sociedades de empresas B mexicanas, puede aplicar para dicha certificación. Se hacen algunas reformas estatutarias, ¿no? Incluyendo el tema del objeto social y el tema del reporteo, y se adoptan una serie de prácticas de gobernanza, de reporteo y de medición de impacto, y se otorga esta certificación que tiene que renovarse periódicamente, y se ingresa a una comunidad internacional muy potente. Realmente hay un número muy importante de empresas alrededor del mundo, se genera mucho conocimiento, se evoluciona mucho el entendimiento de las métricas y demás, pero es una certificación privada de esta organización a nivel internacional, ¿no? Y que está también en constante evolución respecto a su rol, respecto a cómo asegurar la calidad, la independencia, etcétera, ¿no? Pero es un poquito la distinción que es importante hacer. Claramente el movimiento B, tuvo mucho que ver en que se generara el movimiento legal y de los cambios legales alrededor del mundo, empezando por Estados Unidos, pero y ha generado mucho cambio, y de hecho es una de sus iniciativas de este movimiento B, es generar la política pública para crear un ecosistema que contemple este tipo de modalidades y otros elementos, digamos, del ecosistema que hablaremos más adelante, pero espero que haya quedado claro. Gracias. James, aprovecho para hacerte una pregunta que me hizo alguien antes de que iniciáramos, y es, bueno, si yo ya soy una empresa B certificada, ¿cómo me ayuda eso a convertirme en una BIC y viceversa? Entonces, tal vez nos contás un poco. Sí, digamos, hoy digamos, la ley, o sea, hay muchas empresas B, que son sociedades anónimas o de otro tipo, que pueden contemplar en sus estatutos voluntariamente el tema del objeto, del propósito en su objeto social, y el tema del reporteo en mayor o menor medida. El tercer tema que les hablaba un poquito de responder que la administración responda no solo al rendimiento financiero a los accionistas, sino a los diferentes stakeholders, pues es algo que también se podría contemplar teóricamente en los estatutos, pero la ley no está diseñada de esa manera, ¿no? Yo creo que una empresa B ya tiene en sus estatutos algunas disposiciones que serían consistentes con lo que se está pensando, pero evidentemente el tener esto en una ley y tenerlo de manera como muy clara, contemplado, con mecanismos de enforcement, ¿no? Y con visibilidad frente a inversionistas, gobierno, financiadores, etcétera, pues evidentemente pues la ley le da una mucho mayor solidez y visibilidad sobre todo a estos principios. Entonces una empresa B, yo creo que ya con la experiencia que tiene, fácilmente podrá migrar, ¿no? a hacer una reforma de estatutos, incorporar los principios de los que estamos hablando y seguir enriqueciendo su manera de operar. Una empresa que no tiene este track record siendo empresa B, pues quizás sea un proceso un poco más complejo, ¿no? Que tomará más tiempo, ¿no? De adaptarse, pero básicamente son las diferencias que vería, ¿no? Bueno, espero te hayamos respondido. Interesante, pues, ¿verdad? Cómo James, Lila y Beth nos van diciendo un montón de términos que después pueden ser comida para el pensamiento cuando hagan los comentarios, ¿verdad? James mencionó este tema de stakeholder governance, ¿verdad? Y entonces yo sé que los anglicismos, ¿verdad?, son fascinantes en la profesión jurídica, siempre están, pero ¿verdad?, hay una gran diferencia entre este tema de stakeholder y shareholder, y es importante, digamos, diferenciarlo, porque un shareholder es el que sí, es el dueño de la acción, es el dueño de la cuota, es el dueño de la participación, que puede votar y todo este tema.
Pero lo cierto es que cuando empezamos a pensar en una figura como los BIC, ahí el cerebro hace como… ¿verdad? Y entonces empezamos a hablar que no solamente es el valor de el que le llaman, ¿verdad? Shareholder value, ¿verdad? El valor del shareholder, sino que son un tipo de figura jurídica que empieza a pensar en cómo esa sociedad tiene un principio de responsabilidad corporativa, y aquí no estamos hablando de la responsabilidad corporativa muy tradicional de las empresas, sino una responsabilidad de ser ese actor en la sociedad, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo soy ese actor? Y James le pone a eso un apellido interesantísimo para discutir después, y es el tema de la gobernanza, ¿ok? Y es como si yo reconozco que Maru es alguien que está impactado por las operaciones que yo tengo. Maru no es mi accionista, Maru no es el dueño, pero yo tengo que pensar en Maru. ¿Cómo pienso en Maru? Y ahí viene el tema fuerte de la gobernanza. ¿Okay? Y cuando James lo mencionaba, ¿verdad? Hablaba acerca de cómo estas certificaciones B ya están constantemente revisando sus estándares para avanzar en ese tema de la gobernanza. Entonces, para que vayan pensando algunos de los comentarios interesantes, no sé si algunos de ustedes están certificados como empresa B, no sé si algunos tienen algunas de esas experiencias, pero sería muy interesante poder escucharlo. Y ahí voy a cambiar un poquito como el timón, ¿verdad? Les vamos dejando tarea, ¿verdad? Han notado, espero que estén apuntando. Darle un poco más de seguimiento a lo que Lila nos comentaba en relación con los aprendizajes y la implementación en algunos otros países. Y tal vez si nos pudieras ampliar un poquito qué ha significado eso que nos comentaste en el contexto mexicano ya específicamente. Sí, claro, Paula. Creo que hace falta algo en este nivel idílico, ¿no? De nuestro por qué estamos aquí o por qué. O sea, definitivamente en el mundo creo que nunca habíamos estado más claros de los retos sociales y ambientales que tenemos para la sobrevivencia humana, ¿no? El mundo va a seguir estando independientemente de que el ser humano esté o no. Entonces, en este reto, para mí en lo personal, y así lo veo y comparto mucho de esta visión con varios de mis colegas de estos temas de impacto, es que ya no podemos estar pensando en el modelo tradicional de empresa, que solo veas a los stakeholders, que no está viendo hacia los grupos de interés, ¿no? Entonces, por eso, y yo de verdad creo que soy de las más convencidas en que la empresa tradicional debe de morir. Ya llegó a su momento crucial, porque ya no es un tema de responsabilidad social. O sea, ya es integrar decisiones, que estos son los modelos BIC, decisiones estratégicas, ¿no? En que puedas tú ver el impacto social que estás haciendo y el impacto ambiental en todas tus operaciones. Entonces, al final, en nuestro mundo como más idílico y prometedor, pues nosotros, por lo menos yo estoy convencida, y creo que tú también, y algunos aquí también, en que este cambio de paradigma de la empresa tradicional, pues se tiene que mover. Y no solo la empresa, la economía tradicional, sino se tiene que mover hacia una economía de triple impacto. Y son estas figuras las que empiezan como a abordar este tema, ¿no? Y por supuesto también los financiadores. Entonces, ¿por qué? Porque van a empezar a buscar invertir, evidentemente, todo este dinero en impacto. Ya lo teníamos muy visto con BlackRock, que decía, yo solo voy a invertir en impacto, pero ahora, ¿quiénes son? ¿No? Entonces, si no tenemos identificado este modelo legal, pues ese es el primer reto, ¿no? ¿Por qué dices tú que eres si nadie está diciendo que lo eres a nivel jurídico, ¿no? Esta personalidad jurídica de la que hablamos. ¿Y qué es eso la transformación en primer lugar, ¿no? Ahora, por ejemplo, en cuanto a estos aprendizajes internacionales y que nos tenemos que llevar para la modalidad BIC en México, por ejemplo, Italia, y eso es interesante por lo que comentaba James, sí impacta y sí lo tiene puesto en que las decisiones sean estratégicas en la gobernanza directamente, ¿no? Entonces ya tienes un gobierno corporativo, un gobierno en el que tiene que tomar estas decisiones por el impacto social y ambiental, y quizá no tanto por el rendimiento
financiero, ¿no? Y ese punto pues es magnífico, ¿no? Ahora, también integra, no directamente la ley, pero fomenta la integración, por ejemplo, de estándares internacionales para el reporteo, como el GRI y algunos otros. En el caso de Colombia, ellos van más allá y dicen, bueno, tú puedes medir tu impacto con cualquier estándar internacional, ya sea el GRI, el Global Report Initiative, para los que quizá no estén conocidos con ese término, con el ISO 26000 o con la certificación de Sistema B. Entonces lo abre un poquito más para decir, a ver, no se compliquen las pequeñas y medianas empresas, trátenlo de hacer, y esto abre a esta posibilidad en no crear tanta carga administrativa para las MIPYMES, ¿no? Y Colombia también da esta accesibilidad pública a los reportes, que eso es interesante. Dice, bueno, pues los tienes que poner en tu página web o en tu domicilio social para que el inversor pueda ver que efectivamente cuál es el impacto social y ambiental que estás creando, ¿no? En el caso de Uruguay, por ejemplo, hay una cosa que está ahí medio confusa, pero habla de que tiene que ir acompañado este reporte de una declaración jurada, ¿no? Entonces, dices, bueno, pues al final lo que está tratando de hacer es promover un sistema más confiable y accesible, y lo que quiere también es no sobrecargar de temas administrativos a las MIPYMES, ¿no? Porque al final, y lo estamos viendo ahorita, las grandes empresas que tienen que cumplir con 400,000 reportes de sostenibilidad, ya no están pensando en sostenibilidad, están pensando en hacer reportes. Dices, no, al final del día, o sea, yo quiero hacer lo que sé hacer, que es el impacto social y ambiental, no está reportándolo. Entonces, ahí es como el reto que tenemos que tener en México, en decir, tenemos una inmensa cantidad de MIPYMES y de startups y de empresas medianas que no podemos sobrecargarlas de esta pues reporteo, rendición de cuentas, etcétera, para que no pase lo que está pasando en las empresas actuales, ¿no? O sea, ya ahorita ya estamos viendo hasta que todos dicen, no, yo ya no voy a seguir reportando más que lo que me exigen, porque esto ya es imposible, tengo millones de reportes que hacer por el tema de sostenibilidad, ¿no? Y bueno, la conclusión a la que hemos llegado es que, pues sí, tenemos que diseñar este marco que pues, estamos tratando de hacer, como bien dice James y Beth, que sea flexible y que responda a nuestro contexto local y a nuestro contexto actual de política pública, ¿no? Y también que integre estos estándares internacionales que garanticen esta transparencia y credibilidad de los reportes y que no sea una carga para estas MIPYMES, ¿no? Y, por supuesto, en mi punto de vista, tenemos que crear incentivos, educación y mecanismos de financiamiento para que sea atractivo el que tú te puedas volver una empresa big, ¿no? Porque de lo contrario, pues, no queremos que sea el nice to have, sino el must have, ¿no? ¿Nos repites los tres, Lila? Sí, por supuesto. Este diseño de marcos flexibles, legales, que se adecua a nuestro contexto local. Ajá. El integrar los estándares internacionales de medición como un mecanismo para que no tengamos pues esta sobrecarga administrativa, y promover la adopción del modelo a través de la educación, del financiamiento y de los incentivos para que lo quieran hacer, ¿no? Bueno, siendo que acá tenemos a los tres que están pensando, literalmente avanzando cómo diseñarlo, otra tarea, sería interesante escuchar qué piensan ustedes que son esos incentivos, qué piensan de esas ideas. A veces nos sucede mucho, ¿verdad?, desde el lado, digamos, de abogados o cuando promovemos política pública, que pues avanzamos algún tipo de propuesta, pero no necesariamente es lo que está sucediendo en la calle. Entonces, otra tarea más para conversar. Y me gustaría escuchar un poco la opinión de Ivette en relación con el tema. Entonces, bueno, sabemos que ya existen certificaciones privadas que nos dan esa comunicación fuerte al mercado. Sabemos que en otros países, dependiendo de cómo se ha estructurado, ha funcionado o no ha funcionado. Hemos escuchado, y vos como directora del Centro Mexicano Pro Bono lo sabes, que las organizaciones tienen una carga importante en relación con el reporteo. Hay todo un reto. Pero llegamos otra vez al punto en el cual la figura jurídica puede beneficiar al contexto mexicano. Entonces cuéntanos así con ganas y con cariño tu pensamiento de por qué en México, por qué seguimos adelante con esto en México.
Muchas gracias, Paula. Pues yo creo que hay muchas aristas. Y bueno, recapitulando que los postulados de las sociedades BIC, tenemos 3 elementos que ya mencionó James, ya los mencionó Lila, y los quiero recapitular para que partamos de ahí, que es el compromiso del triple impacto social, ambiental, financiero, una responsabilidad ampliada, es decir, no solamente con el accionista, sino justamente con empleados, con la comunidad, ¿no? Con estos stakeholders con los que hablábamos, y finalmente la transparencia a través de estos reportes o informes de impacto que sean reales, que sean públicos y que estén ahí. Entonces, partiendo de esto y considerando que en México tenemos pues una ley de sociedades mercantiles, que son pues, sociedades lucrativas, y por otro lado pues tenemos el tercer sector, ¿no? Que normalmente está pues, regulado por organizaciones de la sociedad civil, que pueden ser asociaciones civiles o figuras sin fines de lucro, ¿no? Entonces, el ecosistema en los últimos años, no quiere decir que no existan empresas sociales o que no existan en México sociedades que inmersamente puedan ser BIC y que tengan estos postulados, no hay una regulación que las reconozca como tal. ¿Y por qué sería importante en México hacerlo? No solamente por subirnos a un trend o a una tendencia global, el subirse tiene este objetivo primordial de atender a los desafíos que también ya señalaba por ahí Lila, que hoy en día tenemos de forma global. Cambio climático, ¿no? Las devastaciones ambientales que estamos teniendo, las diferencias sociales y también por un tema hacia una economía más justa. En ese sentido, el poder regular, ¿no? Porque hoy en día, y como lo señalaba al principio, ¿no? Los abogados pro bono que hemos apoyado estos emprendimientos sociales, pues vemos con dificultad el tema, y ya se platicaba ayer durante varios paneles, esta posibilidad de tener pues, 2 figuras legales, pero entonces con cuál voy por capital semilla, con cuál voy y realmente hago pues una situación financiera que beneficia al proyecto. Entonces nos pone en una situación difícil en México al no tener una regulación. Entonces, el que podamos tener esta regulación, pues de inicio beneficia al que podamos, que este sector se pueda identificar con una figura legal y que permita esta, pues de inicio esta identificación, pero también esta regulación en donde esté claramente estos postulados y que sea una guía para el ecosistema y que sea un incentivo y que vayamos hacia allá, como bien señala Lila, pues ojalá que en 10 años todas las empresas tengan estos postulados inmersos en sus estatutos y en su core business, ¿no? Que sean de triple impacto. Entonces, no es solamente subirnos a esta moda de lo que está pasando, porque esta moda atiende a enfrentar esos desafíos en donde no tenemos ya pues por ahí la Agenda 2030 y en donde las empresas puedan ser realmente parte activa de poder dar una respuesta a estos desafíos que estamos encontrando. Entonces, pues en general beneficiaría muchísimo al al cuarto sector en México el que podamos tener esta regulación y que pues tiene muchos beneficios también en el sentido de una colaboración de este sector mucho más fuerte y robusta. Muchas gracias, Ivette. Ayer, James, cuando estábamos en alguno de los otros paneles, surgió una pregunta muy interesante en relación con nosotros, ¿verdad? Como abogados. O sea, bueno, nos comenta Ivette que lleva tantos años, ¿verdad? Y viendo este tipo de modelos, ayudando al tercer sector. Lila trabaja en una organización que es global, pero a la vez también tiene una área dedicada al pro bono. Y nos preguntaba alguien, bueno, lo cierto es que, como nos mencionaba ahorita Ivette y Lila, lo cierto es que necesitamos que ese otro gran parte de la población regular de empresas se apunten a esa parte. Y siendo que Rich Mueller pues lideró el tema, ¿verdad?, de muchos de los reportes con la CEGIP, se hicieron muchos temas en relación con esto. ¿Cómo lo ven ustedes de cara a ese otro sector? Porque acá estamos hablando del sector de las
del tercer sector, de las ONGs que quieren ir a realizar ese impacto. Pero existe otro que es todo ese sector privado, que no está enojado con tratar de hacer algo positivo, pero tampoco sabe cómo venirse para acá. Muchos serán clientes de ustedes, les habrán preguntado, entonces si nos puedes contar un poquito de tu experiencia. Claro, sí, pues como platicábamos hace un rato, ¿no? Realmente se están moviendo muchas cosas en este ecosistema, ¿no? Diferentes aproximaciones para tratar de lograr algo, digo, honrando el rendimiento financiero, porque tampoco se trata de satanizarlo, y honrar el impacto social y ambiental, y realmente evolucionar a algo que sea un poco menos dualista, ¿no? Sino que realmente evolucionar hacia una práctica societaria que sea, que genere rendimiento financiero y además tenga impacto social y ambiental, lo cual se ha demostrado que, digamos, la combinación de estas dos cosas realmente sí tiene un efecto positivo en el rendimiento a largo plazo muy claro. O sea, eso es como innegable. Digo, dentro de los clientes que vemos, por ejemplo, muchos fondos de impacto, estamos trabajando con muchos fondos que están explorando migrar a un entendimiento distinto del impacto, un entendimiento sistémico, ¿no? Digamos, y están viendo que les puede generar un rendimiento financiero incluso mayor que un fondo tradicional. Entonces vemos mucha curiosidad de nuestros clientes sobre este tipo de esquemas, ¿no? Digo, clientes, por ejemplo, que quieren apoyar esquemas híbridos y como muchos de ustedes quizá hayan vivido, pues son esquemas no regulados, hay poca seguridad jurídica, hay temas fiscales, etcétera. Entonces realmente sí hay un apetito para una seguridad jurídica mayor, con figuras como esta, que es solo una, porque también, como saben, está el mundo de la economía social y solidaria y otros mundos, pero sí vemos apetito de parte de nuestros clientes en el mundo de los financiadores para tener un régimen jurídico más claro en varios niveles, ¿no? O sea, y esto de las leyes de beneficio de interés colectivo es solo una iniciativa que pretende crear un marco jurídico claro, y quisiera también comentar, queremos que sea pertinente, ¿no? No queremos una moda, no queremos que sea letra muerta, queremos que realmente se construya, ¿no? el sistema en México y que sea parte como de un entendimiento más sistémico de la regulación, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser con mucho cuidado, porque de nada sirve tener una ley muy bonita que nadie use, pero en fin, creo que desde el punto de vista de nuestra clientela, en el mundo privado, sobre todo de financiamiento, inclusive también de algunas organizaciones de la sociedad civil internacionales que se sienten un poco acosadas por la administración actual y están realmente curiosas sobre si su modelo de trabajo o su teoría de cambio admite la posibilidad de migrar hacia un esquema de empresa social, que son temas complejos, ¿no? Porque tenemos ya un chip hay ciertas cosas que realmente son filantrópicas con toda claridad y hay otras que admiten una evolución. Entonces estamos viendo algunas organizaciones de la sociedad civil internacionales con operación en México que están inquietas por entender cómo migrar a un modelo de empresa social y cómo legal y fiscalmente se puede lograr. Como no hay un régimen jurídico claro, pues hay muchas incertidumbres, ¿no? Que hacen que de alguna manera las cosas se queden como están. Entonces, esta iniciativa también pretende, o esta idea o esta figura, pretende también contribuir a crear diferentes opciones con seguridad jurídica y con claridad para que todos los que queremos lograr este tipo de beneficios y además un rendimiento financiero podamos tener como vías para explorar cómo lograrlo. Pero esa ha sido nuestra experiencia. Interesantísimo, porque ya, digamos, vamos evolucionando en la conversación, entonces ahora vemos que iniciamos con nuestra comunidad, ¿verdad? Nuestros amigos, sin fines de lucro, nos entendemos, pero vemos que ese gran sector privado, esos grandes fondos, también están en necesidad de la seguridad jurídica para poder avanzarlo. Entonces, no sé, tal vez pueden como levantar la mano o no sé si también las personas en línea pueden ahí más o menos comentar un poquito. O sea, ¿cuántos de estos proyectos positivos ambientales o sociales que estamos necesitando generar vienen de ese financiamiento de los, voy a llamarles, clientes de James? ¿Okay? ¿Cuánto de ese financiamiento? No sé si pueden levantar la
la mano de dónde viene ese financiamiento que ustedes están tratando de obtener. ¿Viene de algún tipo de concesión, digamos, que les da, no sé, la cooperación internacional o algún tipo de, ¿verdad?, dinero no reembolsable, o viene de ese sector privado que está tratando de colocar capital? De ambos. Ok, entonces ambos. ¿Querías mencionar algo, Lila? Sí, Paula, perdón, quería en estos obstáculos que están comentando, o sea, creo que esta falta de reconocimiento legal, pues tiene este obstáculo del acceso al financiamiento, ¿no? Porque los financiadores no saben si en verdad estás haciendo este impacto. Y los modelos híbridos que comenta James es un complejo, porque tienes por un lado las organizaciones que crean la empresa tradicional, ¿no?, para obtener estos apoyos, y después tienes las organizaciones o estos financiamientos, y luego tienes una organización de la sociedad civil paralela que trata de traer estos donativos que también están en el sector, ¿no? Y esto, la verdad, y lo vemos a diario, nosotros en Hogan tenemos un área que se llama Business and Sustainable Enterprises, que va dirigida a todo este entorno legal. Y dentro del área de pro bono todo el tiempo decimos es que son demasiadas cargas administrativas. Aparte de las cargas administrativas, pues son dobles costos, ¿no? Y hay una confusión fiscal impresionante. Y luego una falta de legitimación del modelo, ¿no?, a nivel estratégico. Y por otro lado, creo que también es importante hablar de la falta de conocimiento y sensibilización de los abogados, de los contadores y de los reguladores, porque no conocen esto. Entonces, a nivel México, yo creo que uno de los retos más grandes y obstáculos que tenemos es la educación cuando hablamos de triple impacto, ¿no? Porque tampoco es una empresa social. O sea, aquí desde los conceptos, y por eso lo decía ya bien Ivette, que desde el inicio tratamos de crear ese cuadro. La empresa social reinvierte su utilidad, en su mayoría o más del 50%, en su propósito. Esta no. ¿No? O sea, esta no tiene por qué reinvertirlo, aunque lo pudiera hacer, no lo tiene por estatuto, ¿me explico? Entonces siento que también esa falta de conocimiento de los abogados, de los contadores, de los reguladores y de todo el sector es compleja. Y entonces cuando hablamos y preguntamos, bueno, pues, ¿de dónde estás obteniendo? ¿Qué estás haciendo? Luego los mismos fondos no saben ni cómo identificarse. Entonces viene esta ola que nos falta educarnos, nos falta sensibilizar, y creo que es uno de los mayores obstáculos que tenemos en México, en mi punto de vista, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocían de la figura BIC, la entendían antes del día de hoy? 1, 2, 3. Ok. Bueno, también. Perdón. Okay. Bueno, es bastante poco, y además somos un sector altísimamente sensibilizado al tema, ¿ok? Y ya vemos muy pocos. Entonces, ¿cómo estará el sector que no está para nada sensibilizado al tema? Teníamos otro segundo bloque, pero bueno, ya que Lila lo estructuró así y le puso literalmente el punto sobre la i y la coma, que falta educación en relación con este otro tema. El segundo bloque era acerca de los retos que hay actualmente para poder avanzar este modelo, ¿ok? Porque entendemos que existen buenos profesionales tratando de impulsarlo, profesionales que quieren entender, que no quieren escribir letra muerta, quieren que sea, ¿verdad?, un texto despacito y con buena letra, con los puntos sobre las íes y con todos los detalles, pero ellos mismos tienen retos. Uno es el de la educación. No sé, James o Ivette, el que quiera compartir primero, ¿cuál es otro de esos ejes reto que necesitamos agarrar así un bate y decirle por aquí? Híjole, yo creo que en este momento en México uno de los retos más importantes es que la administración ponga interés y foco a estos temas, ¿no? Yo creo que y tiene que ver con lo que menciona Lila, con el tema de la educación y el que puedan comprender la importancia de que estas figuras y este sector, este cuarto sector o el emprendimiento social en nuestro país como cualquier otro, puede ser un parteaguas en la solución de problemáticas sociales y ambientales importantes, ¿no? Que si bien ya se viene trabajando, otra vez no es nuevo, creo que el emprendimiento social en México lleva muchas décadas trabajando y hay mucho talento y innovación. Sin duda, las políticas públicas que lleven hacia esta regulación y reconocimiento y transparencia para justamente el impulso financiero, la inversión en estos proyectos de impacto,
no le veo que haya ahorita mucho interés, ¿no? Entonces creo que uno de los retos más importantes es justo en esta colaboración del cuarto sector, es alinearnos e empujar para que haya estos espacios de diálogo en donde haya esta visibilización del gobierno actual y tome y vea la importancia del sector, ¿no? Creo que eso es de los retos más importantes, así como seguir permeando, ¿no? Como bien dice Lila, en el ecosistema, la importancia de estas regulaciones, que no son regulaciones solamente por regular más, sino el beneficio que puede tener la certeza de la transparencia que da las sociedades, por ejemplo, una sociedad BIC o una sociedad con propósito, en temas de acceso a financiamiento también sostenible, ¿no? Sí, creo que de retos, pues digo, el principal pues, es un reto de entendimiento, ¿no? Y de capacidad reflexiva, ¿no? Y yo creo que, y hay que hacerlo con cuidado porque, pues, de alguna manera no se puede, digo, se tiene que entrar a reflexiones tipo de asistencialismo, o sea, no queremos asistencialismo y depender del Estado, ¿no? Para privilegios, para beneficios, etcétera. Quisiéramos tener un Estado alineado, digamos, con este sector. Ahorita mi impresión es que no lo está. Hay que diseñar algo que sea consistente con la realidad, algo que refleje un entendimiento común sobre lo que queremos lograr, sin dependencias, digo, quizá con el Estado que no sean sanas a largo plazo. Entonces creo que al final es un tema de reflexión, de entendimiento, para realmente poder plantear algo que sea efectivo, porque mi impresión es que si se hace algo al vapor o copiando tendencias en otros países sin reconocer nuestra situación, pues puede quedar en algo como letra muerta. También un poco poder transmitir que esto no es una cuestión, y son discusiones interesantes, ¿no? No es una cuestión pues como empresarial en el sentido político, ¿no? Que se asocie esto como, bueno, es que, ¿no? Son los mismos de siempre queriendo hacerlo como más lindo, ¿no? Entonces hay que pensar eso y realmente poder transmitir que esto contribuye, como muchas otras cosas contribuyen, como el capital filantrópico, como la economía social y solidaria, ¿no? Con las instituciones, no sé, de salud pública, etc. O sea, realmente es una contribución de buena fe, pero sí hay muchos retos, digamos, de entendimiento, el contexto político, el entendimiento del rol de las asociaciones civiles, o sea, que ha tenido hay un entendimiento muy distinto en el gobierno actual. Entonces creo que hay muchos retos. Para mí es un tema de seguirlo reflexionando, seguirlo entendiendo y ser capaz de comunicarlo adecuadamente, porque creo que se prestan muchas malas interpretaciones o confusiones de buena fe o ambigüedades, y parte, digamos, de este tipo de foros, y gracias al PCM por el espacio, es empezar a tener una conversación más rica, más ordenada, más técnica, para poder tener un planteamiento fuerte, efectivo, consistente y alineado con nuestra realidad. Yo creo que son los retos que yo veo. Bueno, eso fue una invitación directa a todos los que están acá y los que están en línea, ¿verdad? Si necesitamos más educación, si necesitamos más reflexión, si necesitamos más espacios y PSM nos está facilitando, sería interesante que vayan pues pensando cuál es esa retroalimentación que van a dar ahorita. Para ir finalizando y que realmente haya espacio para escucharlos, voy a hacer esta última pregunta que, bueno, yo creo que todos cuando éramos chiquitos y veíamos esas películas como Aladino, ¿verdad? Y uno le daba así como a la lámpara, ¿verdad? Y salía el genio y uno, ¿qué le quiere uno realmente pedir? Entonces, me gustaría empezar primero con James, después Ivette y terminar con Lila. Ustedes conocen el contexto mexicano, ustedes saben todo lo que está sucediendo acá. Si ustedes pudieran decir, ese es un tema en el cual yo voy a alinear a todos y vamos a empezar a trabajar por ahí, ¿cuál sería ese tema? Sí. No, pues yo creo que empezar a generar estos espacios ordenados de reflexión, ¿no? Donde realmente estemos conectados con ustedes que están en la trinchera, ¿no? Y empezar como a entender y empezar a generar un entendimiento realmente sensible, sofisticado, inspirado por la experiencia internacional,
y hacer algo que nos permita hacer algo bien hecho, ¿no? Yo siento que eso es, digo, y hay urgencia, también es un poquito la otra cosa que tenemos encima, tampoco es que tengamos todo el tiempo el mundo, creo que hay mucha urgencia, pero creo que hay mucho que se ha hecho, hay muchas tendencias a nivel global que creo que hay lenguajes, ESG que hablaremos de otro, o es otro tema de otra conversación, pero hay terminología, hay desarrollos conceptuales, hay experiencias concretas en países afines como los de América Latina o Iberoamérica, que yo creo que pueden que posibiliten, me hacen pensar que no es un idealismo loco, que pueda realizarse realmente una reflexión ordenada sobre los temas para tener un entendimiento y de nuevo poder lograr algo efectivo. Eso es lo que yo desearía. Yo, pues un poco alineado con lo que señala James, creo que hablaría de encontrar esos puntos de colaboración con los liderazgos del emprendimiento social o con propósito en el país, que si bien los esfuerzos de estas reflexiones hacia una posible legislación BIC en México viene desde un sector legal, es bien importante que estas experiencias que nosotros estamos recapitulando de abogados y abogadas que nos han apoyado mucho en Gale, lo que está pasando en estas experiencias en los países donde ya existe la ley BIC, es que pues también justo los emprendedores en estos liderazgos o que tomen estos liderazgos justamente para que podamos promover lo que sea mejor en este sector para México. Nosotros como abogados podemos ver y decir, bueno, pues esto es lo que podría adaptarse porque así está la legislación actual y por aquí vemos de acuerdo a la experiencia internacional, pero sin duda, como dice James, tenemos que adaptarlo a una realidad y al ecosistema y que sea una herramienta real que apoya al ecosistema hoy en día en el país. Entonces, el poder colaborar con esos liderazgos directamente del emprendimiento creo que sería el primer paso firme que deberíamos de dar. Y bueno, creo firmemente, y viendo los ejemplos internacionales, en que unir al gobierno, a la academia, a las empresas, etcétera, nos va a permitir entender este mundo, ¿no? Porque, pues, si no se entiende, da igual que se regule, o sea, porque nadie lo va a utilizar. Entonces, me parece magnífico estos espacios y sin duda hay otra conversación que si a mí me dices, digo, es que no se trata solo de los que se van a mover a BIC, se trata de todo el sector, porque necesitamos financiamientos híbridos, ¿no? Capitales semillas para esto, capitales público-privados, incentivos fiscales, que no lo vamos a mover nosotros, que se va a ir moviendo y se va viendo con las experiencias internacionales como Italia, ¿no? O sea, Italia tiene unas deducciones fiscales, tiene incentivos de financiamiento y ahora tiene una innovación de energía limpia que ya la quisiera cualquier país, ¿no? Entonces siento que no nada más depende de pues, nosotros en este mundo a ver si nos convertimos en BIC, sino hay que incluir a las empresas capitalistas, ¿no? En la conversación, a los grandes fondos. ¿Por qué tienes que crear capitales enfocados al impacto? ¿Y por qué tendrías que estarte moviendo para allá? Porque siento que no nos podemos quedar en este mundo. Entonces mi invitación sería, pues para todos, ¿no? Es decir, aquí está el tema, hablemos de esto, hagamos foros, hagamos guías legales prácticas, hagamos guías prácticas para reguladores, incentivemos esta falta de conocimiento en relación incluso con los reportes y tratemos de empujar pues esto porque México tiene una gran capacidad independientemente de que se regule o no. O sea, al final siempre decimos, independientemente de que se regule o no, pues ahí está el tema de la certificación B, ¿no? O sea, entonces podemos como promoverlo sin necesidad que esté regulado. La regulación es necesaria y es, como ya lo hemos dicho, y en estos momentos es un incentivo vital porque cuando vengan este tema de capitales, pues ¿quiénes son esos? O sea, ¿cómo se van a definir? Pues aquí está esta regulación. Ojalá que tenga este gobierno la voluntad política de hacerlo, porque lo que se le está pidiendo es reconocer que existe, ¿no? Reconocer que este es un modelo que ya está en el mundo y no nos podemos quedar atrás. No podemos ser el parteaguas de Latinoamérica diciendo somos los últimos en la fila de aprobarlo, ¿no? Y que esto no conlleve a que no se abran más discusiones
incluso yo me atrevería a decir hasta que las universidades tienen que crear cátedras de impacto para los abogados, para los contadores, para los reguladores, para los administradores, para todas sus carreras, porque nos estamos quedando atrás. Entonces, pues esa es mi petición, o donde yo pondría el foco también. Lo bueno de las peticiones es que podemos cumplir una parte ahorita, les podemos dar esta retroalimentación. Pero antes de darles la palabra, nada más le pregunto a Edmundo y a Jessy, ¿cuánto tiempo específicamente tenemos para las preguntas? ¿Quién va a leer en caso de que hayan comentarios en línea? Y aprovecho de una vez para hacerle una invitación a PSM, porque… Bueno, como saben, yo soy de Costa Rica. En Costa Rica una fundación que se llama Viva Idea facilitó este espacio para hablar del tema de la ley BIC, también con todos los sectores, con academia, así como le cumplieron el deseo a Lila. Y después de analizar el marco jurídico, se llegó al entendimiento de que en realidad, por la forma en la cual estaba estructurada, ya las existentes figuras jurídicas de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada podían hacer un cambio en sus estatutos que fuese irreversible y que les permitiese ser un tipo de BIC. Entonces es como un proceso un poco más sencillo, digamos, porque se podía hacer como modificación a una ley que cumplía el mismo propósito, aunque no tuviera el mismo apellido, en lugar de crear toda una nueva figura jurídica. Entonces, ¿por qué cuento esta historia, Edmundo y Jessy? Porque creo que PSM podría jugar un papel interesante y muy bueno en poder juntar muchísimo de todo ese capital cerebro que claramente este grupo de trabajo necesita para informarse. Así que bueno, lo dejo ahí como listo. Ahora sí nos dicen el tiempo y que ellos puedan conversar con James, con Ivette y con Lila. Sí, gracias. Gracias, Pablo. Sí, tenemos 15 minutos. Gracias. 15 minutos para… Bueno, sí. 15 minutos para preguntas y respuestas. Y bueno, ya iba a comentar que teníamos tarea en general, pero ya tenemos tarea directamente promotora. Gracias, Pau, sí lo vamos a platicar con ustedes y a explorar. Y tenemos una pregunta de Teams, la comento si quieren y ya nos apoyan y ya después nos vamos con el público presente, ¿sí? Bueno, ya más o menos abordó, pero ¿en qué punto se encuentra exactamente la ley BIC en México en este momento? Y de qué manera las firmas de abogados mexicanas pueden sumarse para impulsar este proyecto. Creo que también ya se dijo mucho de impulsar espacios y todo, pero bueno, específicamente las firmas de abogados, ¿cómo pueden sumarse? Esto nos lo pregunta Paulina Macías Romero, entonces les… Bueno, hemos estado echándonos un clavado a la regulación BIC alrededor del mundo, entendiendo, hablando con otros actores, etcétera. Tenemos un proyecto que hemos estado trabajando y todavía seguimos trabajando. Espero tener, digamos, noticias pronto de un proyecto que podamos compartir, pero ahorita estamos en ese proceso de preparación y de estudio, ¿no? Yo diría que ahí es donde estamos. Y los despachos de abogados, pues evidentemente, y todo el ecosistema, la idea es que un poquito siguiendo lo que pedí hace rato, ¿no?, armemos unos foros de reflexión sobre algo muy concretito para no perdernos ahí en fantasías. Y es un poquito el plan, ¿no? Tener foros para platicarlo con calma y tener algo de alguna manera que esté consensado con los actores reales, ¿no? Ahí es donde estamos. Creo que ahí está, Jessica. Sí, es la única pregunta de Lila y ya. Perdón, un detalle. James, ¿y si alguien quiere contactar, si hace algún otro abogado mexicano Hola. que quiere contactarles directamente para apoyarles, cómo los contactaría? ¿Por medio de…? Con mucho gusto, digo. Con mucho gusto, directo, cualquiera de nosotros, con sí. mucho gusto estamos. Entonces, bueno, no sé, Edmundo ahí para PSM puede después pasar como el perfil de LinkedIn y todo. Ya. Sí, perdón, a quienes se hayan registrado tanto para venir como en línea, les pasamos sus contactos y la manera de vincularse. Gracias.
A ver, yo tengo como varios comentarios, preguntas, porque es un tema súper amplio, ¿no? Yo me quiero un poco más al fondo. Creo que es importante la regulación. Las leyes generan comportamientos dentro de la sociedad, pero parto de la premisa que el contexto político no beneficia en este momento para eso. Y viene, creo que la responsabilidad de organizaciones como PCM y demás de impulsar, apoyar y acompañar a los proyectos que se están constituyendo. Porque además hablamos de los grandes capitales y demás, ¿no? Entonces estaba revisando un poco, digo, no son ese número de empresas, pero tenemos 140 empresas mexicanas que cotizan aproximadamente en la Bolsa de Valores y tenemos 4.9 millones de pymes, entonces la diferencia es abismal. No se van a meter un levantamiento de capital, ¿qué te gusta? El 10, 400, no, yo no sé, conozco el tema, pero no creo que haya 500,000 de empresas levantando capital en México. Entonces, ese tipo de empresas, ¿cómo podemos impactar para que consideren el impacto social y ambiental en ese sentido? Y luego, quiero sumar, además del impacto social y ambiental que viene en ESG, que no se mencionó mucho, la parte de gobernanza. Hay un periodista de negocios que habla con muchas empresas que cotizan o no en bolsa y siempre quieren presumir su impacto social y ambiental y no están dispuestas a abrir el tema de gobernanza. Y es un tema súper importante porque en la gobernanza, en una buena junta de gobierno, una buena gobernanza como tal dentro de una empresa, pues ayuda a que esto sea mucho más sencillo, ¿no? Que estar tocando la puerta hacia arriba con los accionistas, miembros de consejos, etcétera. Entonces, la verdad es que es un tema complejo en esas empresas y finalmente, y nada, en ese ejemplo, o sea, al final la empresa tradicional, hay una que me gusta a mí mucho que seguramente conocen, que es Tiendas 3B, pues que es una tienda que empezó poquito, creciendo poco a poco, sin levantar capital y ahorita ya cotiza en la bolsa de Nueva York, no cotiza en la de México, hizo su IPO hace unos meses. Pero es el típico empresa que debemos de apoyar, que empieza, pues si una tiendita o una taquería, ¿no? Ya tiene 4 taquerías y ya tiene 5, y esas tienen una responsabilidad en temas también de impacto social y medioambiental, y no conozco los datos, pero mi intuición diría que 4.9 millones de empresas tienen mayor impacto social, económico, etcétera, 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 que las 500 empresas grandes internacionales que hay en este país. A ver, me parece un poco complejo. A ver, aquí hay 2 temas. El ESG es compliance, ¿no? Entonces, en este tema de cumplimiento legal, y así lo vemos los abogados, pues tiene que ver directamente con el cumplimiento a nivel ambiental, con el cumplimiento a nivel la ley de derechos humanos, la ley laboral, la ley bla, 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 todas las que existen. Entonces, en cuanto a gobernanza, pues si queremos que abran y queremos que nos lo enseñen, pues también tendríamos que tener una gobernanza regulada, ¿no? Para que tuvieran reglas claras, ¿no? Porque la gobernanza de la que estamos hablando, pues tiene que ver con más características etéreas, ¿no? Que sea inclusiva, que respete los derechos humanos, que estén los stakeholders, etcétera, ¿no? Pero a nivel legal, yo creo que no existe algo que lo esté regulando, ¿no? Entonces, me parece que son 2 mundos. Tenemos el mundo de las MIPYMES, que trata de hacer impacto, que para mí sería el principal mundo al que le pegaría esta ley de beneficio e interés colectivo, ¿no? La pequeña y mediana empresa, y que lo tiene que hacer desde otro punto de vista, ¿no? Porque con un propósito distinto. Yo tengo mis claras dudas, y así lo quiero entender. No es lo mismo tener un programa de responsabilidad social o sostenibilidad en estas grandes empresas que cotizan en bolsa que tener un propósito de nacimiento social y ambiental y que genere rendimiento económico. Exacto, pero estas grandes empresas para hacer eso tendrían que cambiar muchísimo su modelo de negocio, que ojalá que lo hagan, ¿no? Y ojalá que sea la vertiente de los nuevos startups que se vuelven unicornios, la verdad, hay muchos así, y que ya están desde su propósito considerando, es distinto. O sea, porque un tema es, yo soy socialmente responsable, sustentable, me uno a todas estas características que quiero promover, pero no significa que el propósito de mi negocio sea social y ambiental, es distinto.
¿no? Porque el propósito de la empresa BIC, desde que se crea, es un propósito de creación de impacto social y ambiental y rendimiento financiero. ¿De acuerdo? Entonces, todo tu modelo de negocio empieza a pegarle, a pensar en todos estos stakeholders y por supuesto que va a pegar directamente en tu gobernanza porque vas a querer meter a estos grupos de interés en tu gobierno corporativo y que tomen decisiones y entonces también a las minorías y a la inclusividad, etcétera. Pero me parece, en mi punto de vista, y no sé, James y Beth, si tengan algún otro comentario, como discusiones distintas en que ojalá que se pudieran meter estas grandes empresas de bolsa a este mundo. Para mí, estas grandes empresas van a crear, ese es mi idílico punto de vista, estos capitales semillas, estos fondos de inversión de impacto para estas empresas. Entonces, es un poco como yo lo veo y no sé si te confundí más o contesté tu pregunta. Yo quisiera también aportar mi experiencia. Creo que evidentemente la idea de una modificación legal de esta naturaleza sí es como democratizar el acceso a esta figura con el objeto de visibilizar, ¿no?, el proyecto de la empresa pequeña frente a diferentes tipos de capital. Entonces, sí tiene una intención de alguna manera así lograr lo que mencionas, de que se beneficie un mayor número de empresas y no solo a un grupo con cierta escala, etcétera, ¿no? Por otro lado, el tema de la gobernanza para mí es crítico. De hecho, estoy por lanzar un proyecto de gobernanza. Creo que para mí es crítico el tema de la gobernanza, un poco volviendo a lo que pedía hace rato, de realmente poder tener una reflexión en los consejos, ¿no?, entre los humanos que están operando un proyecto, realmente una reflexión de otro orden, ¿no? Estamos muy acostumbrados en la gobernanza a que sea puro accountability, ¿no? Todos los proyectos invitan consejeros y tienes la esperanza de que le ponga una lana, normalmente no le pone, o que te empiece a preguntar sobre la línea tal de tus estados financieros, pero realmente reflexiones fuertes. Inclusive yo estoy en varias empresas, digamos, que tienen una misión. Es difícil salirte de los hábitos normales de conversación, es difícil para la administración generar una relación potente con su consejo y realmente aprovecharlo, ¿no? Entonces, para mí el tema de la gobernanza, coincido que es crítico, además del tema de reporteo, etcétera, pero para mí, para realmente lograr un cambio sistémico realmente significativo, si no tenemos un nivel de entendimiento y reflexión de un orden mayor, creo que va a ser muy complicado, ¿no? Pero sí, gracias por tus observaciones, me inspiraron mucho. Ajá. Soy Pamela Rebollo. Estoy en una asociación civil que nos dedicamos a cuidar a la comunidad en situación de vulnerabilidad. Entonces, cada vez las asociaciones civiles, lo que platicábamos ayer, estamos un poco más acorralados para movernos, para obtener recursos. Entonces, para mí esto que ustedes están presentando presenta como una esperanza, pero mi pregunta va hacia qué tanto podríamos cambiarnos. A lo mejor no están listos para contestar esta pregunta, porque justo están definiendo, ¿no? Pero en otros países ya se ha hecho, a lo mejor tenemos un referente en otros países de que a lo mejor como asociación civil cambiarnos a una empresa con BIC, ¿no? No sé si esto es factible, si es… o es cambiar todo, o es cerrar una y abrir otra. ¿Sí me explico? O sea, estamos realmente como muy con las manos atadas para movernos. Ayer estábamos platicando que si tu 10%, que es tu 50%, no te puedes pasar, no puedes vender nada, todo tiene que ser como si somos asistenciales o no. O sea, muy complicado lo que decían, falta de educación de los contadores, falta cuestiones fiscales, muchas cosas que faltan, ¿no? Entonces, mi pregunta va para allá, ¿no? Si puede ser una esperanza, y si esta esperanza puede ser a corto plazo, o nos faltan 5 años, 1 año, 10 años, no sé, que me platiquen cómo iría por ahí. A ver, te platico porque a ver, justo lo que tú planteas muchas veces es el tema que nos plantean a los abogados pro bono con estas pues reflexiones de qué hago, porque hoy en día soy AC, soy donataria autorizada y tenemos toda esta regulación que ayer nos platicó Raúl,
que es restrictiva y que pues, es simplemente pues, sin fines de lucro. Y tenemos, por otro lado, estos modelos, que decimos estos son más bien empresariales, que tienen este triple impacto. Entonces, tendríamos que atender a ver efectivamente como el modelo de lo que haces, de dónde vienen los fondos, de dónde podrían venir los fondos para hacer un análisis y una estrategia específica legal y fiscal, te diría, porque pues, podrían ser personas relacionadas, para tener lo que hoy en día tenemos, que son estos modelos híbridos, que tienes, ¿no? Convives entre una no lucrativa y una sociedad mercantil. Y entonces, ¿qué hace quién y cómo va el flujo de un lado para el otro? Eso es lo complejo de hoy en día. No quiere decir que no se pueda, pero sí nos complica un poco más. Y a mediano plazo, bueno, pues justo es lo que estamos haciendo, buscando estas posibilidades de políticas públicas que nos permita ir hacia esas regulaciones, ¿no? Pero hoy en día, y con mucho gusto, podríamos platicar para ver cuál es el objeto social, qué es lo que hacen, de dónde vienen los fondos, para poder ver la posibilidad de tener pues, una parte de modelo híbrido con dos figuras. A ver, yo soy más disruptiva. No movamos al sector filantrópico. La filantropía existe, tiene una figura legal, tiene un incentivo legal y se necesita para esas actividades. O sea, ¿sabes a mí? Yo me dedico a asesorar estos modelos híbridos y a estas organizaciones de la sociedad civil y siempre nos tratamos de mover en el área gris. O sea, es como, este es tu modelo legal. Eres una organización estás haciendo filantropía, pues te acoges a lo que dice la ley, punto, se acabó. O sea, el gran tema del sector de las OSS en México es que se hacen donatarias y no conocen sus obligaciones fiscales y están haciendo cosas que no tienen que hacer. Entonces, cuando llegas no, pero es que yo, pues sí, vendo cacahuates. Qué padre que vendas cacahuates, pero consigue donativos. O sea, es como, y todavía la ley, sabiendo esto, te da un rubro para que sí lo hagas. O sea, no te estoy diciendo que no lo hagas. Y también lo está haciendo, pero bajo cierto esquema. La filantropía es filantropía y no la podemos desaparecer. O sea, digo, los modelos híbridos de negocio los hacemos, pues sí, cuando de plano ya tu venta de cacahuates es mayor a tu porcentaje de ingresos por donativos. Pues entonces, pues sí, haz tu empresa de cacahuates con un impacto social big. Pero no nos confundamos. O sea, este análisis que dice Ivette es vital. La filantropía va a seguir. Y en mi punto de vista, el gran tema de este país, el gran tema es que no contamos con una legislación federal y que le damos toda la regulación al SAT. Porque tenemos un cúmulo de legislaciones alrededor para las organizaciones de la sociedad civil que pocos abogados se meten a estudiar. Por un lado, el Código Civil, de donde estés constituido. La ley de fomento de las organizaciones del Estado, que ya estás, pero también la federal, pero ahora la reina es la ley del impuesto sobre la renta. O sea, hay países modelo, que ese es otro tema, pero tenemos que apostarle ahí a que se crea una ley federal de organizaciones de la sociedad civil, en donde se regulen, como lo hacen muy bien las IAPs, ¿no? O las instituciones de beneficencia privada, porque ahí sí está clarísimo qué es una asociación y qué es una fundación. O sea, yo me acuerdo, yo estudié esto en España y me decían, ¿cómo pudiste constituir una asociación civil en México? Yo, no, pues aquí, o sea, cualquiera hace una asociación civil en México, ¿no? O sea, no, es que allá se necesita un capital semilla y para la fundación los patronos y todo estaba regulado. Y aquí vivimos en una tierra de tanta legislación que lo hace complejo todo. Pero no vamos a quitar la filantropía. Y este panel no es para decir que y todas las organizaciones de la sociedad civil las vamos a hacer big, no, cero. O sea, para mí la filantropía tiene que seguir existiendo y tiene un propósito muy claro, unos incentivos fiscales muy claros y un régimen fiscal muy claro. Cuando hay un modelo híbrido, se vienen aquí con nuestra amiga Ivette y nos contactan a los despachos como los nuestros. No aplica a todos, ¿no? O sea, es el tema de un análisis muy particular, porque no aplica a todos, pero hay esa posibilidad. Y sigamos fomentando la filantropía, la verdad. No, la filantropía tiene su sitio, pero es un hecho que por este tipo y es fundamental, coincido, pero es un hecho que por este tipo de condiciones que usted menciona está enfrentando, pues se generan reflexiones de buscar otro tipo de modelos para, de explorar, de entender, ¿no? Y yo creo que pero evidentemente no se trata de abandonar la filantropía, no. Pero sí, yo creo que, y este modelo de ley BIC, bueno, de lo que hemos hablado hoy,
pues también un poco refleja el tratar de empezar a explorar modelos donde combinen, o sea, rompan esta dualidad, así lucro o no lucro, y empiecen a explorar otro tipo de modelos que puedan como hacerles tener acceso a capital, a conocimiento de otro orden para tener un sistema más poderoso, pero sí, la filantropía evidentemente es algo fundamental y hay ciertas causas que no se pueden atender salvo con capital filantrópico. Y una reflexión es la falta de interés de los donantes por donar. O sea, perdón, pero aquí el gran problema es que ni las empresas donan, ni las personas físicas donan, tenemos muy poca cultura de donación porque todo mundo cree que ayudar a la persona que está en la calle o a tu papá porque no tiene seguro o a tu tío o a la vecina o a quien sea es donar. Hay una falta de cultura de donación en este país que es lo que tiene sumergidas en este régimen a las donatarias, porque si todos donáramos también estuviéramos en un país donde se donara estratégicamente, que para mí esa es la reflexión hacia la sociedad, es entender por qué tenemos que donar a las donatarias autorizadas y no a los demás, porque tienen una visión mucho más estratégica para los problemas sociales y ambientales que están llevando, ¿no? Me parece que ya tenemos el tiempo contado, o queda una intervención más. Ok, una intervención más. Hola, hola, sí, ya. Hola, soy Maritere Uberville, muchísimas gracias. La verdad es la primera vez que yo escucho sobre esto y se me hace súper interesante. Me encanta, yo estudio responsabilidad social, entonces es como el sueño, ¿no?, de la responsabilidad social, poder tener una figura legal que respete desde los estatutos pues toda esta parte social y ambiental. Mi pregunta, y mucho de lo que se platicaba mientras yo estudiaba la maestría, era ¿cómo lo vuelves atractivo? O sea, al final, para que una empresa quiera ser responsable socialmente, pues sí hay beneficios, obviamente, pero los beneficios son un poco de buena voluntad. Entonces, yo creo, y lo mencionaba James en algún momento, como de sí hay beneficios económicos, vivimos en un sistema capitalista, eso no lo vamos a poder cambiar. Entonces, ¿cómo podríamos vender, no sé si esté bien dicho eso, esta nueva figura que no solamente hable de buenas voluntades, que no solamente sea pues porque vas a ayudar al medio ambiente, porque vas a impactar a la gente, sino que haya tal vez algún beneficio capitalista, o sea, que se pueda vender el decir, te conviene porque financieramente a mediano y largo plazo te conviene mucho más que esta otra figura mercantil. Bueno, esa sería como mi duda. Y una solicitud, también me gustaría saber si tienen algún ejemplo. Yo la verdad es que difícilmente me imagino esta figura en otros países y me vendría muy bien si tienen algún ejemplo de alguna empresa que ya tenga esta figura legal, como para imaginármelo, porque yo pienso en una empresa que ya tiene su figura legal mercantil y que aparte apoya a la sociedad, tal vez tiene su fundación, tal vez también tiene su reporte sustentable. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, bueno, esas son mi pregunta y mi solicitud. Sí, bueno, de beneficios en otros países lo que hemos visto, digo, por un lado yo creo que está lo que hablaba yo un poco de esto te permite, o sea, eso permite, o sea, es una categoría que te identifica como alguien verdaderamente comprometido con estos principios en tu constitución legal y por lo tanto, y se va generando en los financiadores de este tipo de proyectos una conciencia de tú que estás alineado y estás regulado y por lo tanto el gran beneficio, digamos hablando del sector privado, es que vamos creando unas empresas que tienen ya legalmente cierta identidad y financiadores que están conscientes de esa identidad y que las quieren apoyar y que se podría detonar, la esperanza es que se detone y en otros países ha sucedido, se detone, digamos, una ola de financiamiento más vigorosa para este tipo de empresas por parte de financiadores sensibles a estos temas. Para mí, hablando, digamos, del sistema, de la parte privada, es el gran beneficio que hay que aprender a comunicar bien con fuerza, ¿no? Y es algo tangible, no es idealista, etcétera, ¿no? Hay otro tipo de beneficios más donde el Estado tiene que ver, ¿no? En otros países, beneficios fiscales, por ejemplo, que es un tema controvertido, ¿no? Y de mucha discusión, porque pues, hay quien dice, oye, pues no queremos depender del Estado. O sea, parte del tema en algunos sectores es pues no querer depender del Estado, ¿no? Sobre todo un Estado que
que no tenga sensibilidad al tema, ¿no? Pero otra posibilidad, y eso yo lo veo más lejano, es reflexiones, digamos, de beneficios fiscales o públicos de alguna manera, el gobierno tendría que estar sensibilizado, ¿no? Y hay otro tipo de beneficios, por ejemplo, en otros países de América Latina o del mundo, donde se les beneficia a este tipo de empresas en esquemas de licitación pública, por ejemplo, ¿no? Donde realmente de compras públicas, etcétera, donde este tipo de empresas, porque están reguladas y hay más certidumbre de que se cumplen todos estos principios, que el Estado les concede algunos beneficios, ¿no? Pero son los beneficios que hemos explorado en nuestra investigación de las experiencias en otros países, ¿no? Y no sé en cuanto a ejemplos de empresas, Lila. Patagonia. Tienes que ver el caso Patagonia, para mí es como, y es latinoamericana, entonces es de Argentina y creo que es para mí el ejemplo así más importante a nivel nacional y me encantaría, yo soy muy apasionada en estos temas de responsabilidad social y el impacto, mejor nos echamos un café para que podamos decir, pero Patagonia es un gran ejemplo, por ejemplo, ellos tienen estas chamarras que venden por todo el mundo y estas chamarras tú la puedes llevar a la tienda a que te la reparen para que no compres otra. También estas chamarras se donan también a personas de sectores de escasos recursos y tiene todo un modelo de impacto alrededor en todas sus aristas, ¿no? En ambiental, en social, etcétera. Y es extremadamente exitosa. Y para mí, el anuncio que luego BlackRock entiendo que retiró, pero van a seguir pasando, en decir, yo ya solo voy a invertir en impacto social y ambiental. Y entonces va a empezar a mover a las empresas hacia allá, ¿no? O sea, nosotros lo vemos, nosotros, para mí, este tema que tenemos en el área de HL Business and Sustainable Enterprises, cada vez recibimos más empresas que quieren transformarse en este modelo de triple impacto a nivel internacional, ¿no? Y cada vez hay más interés, incluso de las empresas privadas, en explorarlo. No sé, Ivette, si querías agregar algo, si no, si el tiempo ya nos… No, nada. Yo creo que con eso cumplimos. Bueno, muchísimas gracias por los aportes, por prestar atención. Yo creo que el llamado a la acción nos queda muy claro. Existe un grupo de abogados mexicanos que lleva un tiempo importante tratando de ver cómo se genera esta solución. Generar esa solución requiere diálogo y también requiere cierta voluntad política que por lo que entiendo es una cuesta arriba que tienen que avanzar. Me gustaría nada más dejarles una reflexión. ¿Cuál era tu nombre? Maritere. En relación con el tema de un caso de éxito. De verdad, tómate el café con Lila para que te cuente de Patagonia. Pero Patagonia era una empresa exitosa, que digamos, cuando en los términos que hemos hablado acá, era digamos un cliente de la firma de James, digamos. Digamos, ellos eran una empresa, operaban, estaban bien, llegan a un punto en el cual tienen que tener un cambio generacional. Y entonces el líder de esa familia no quiere hacer una herencia tradicional. Él quiere que todos esos principios que mencionaba Lila siguieran un norte no de shareholder value, del valor del accionista o del cuotista, sino de los grupos de interés, que es el tema del stakeholder value. Y en ese sentido, ellos generan un modelo de gobernanza que, como ya han visto, vuelve a salir. Generan otra figura jurídica, no vamos a empezar a hablar aquí de algo que se llama Steward Ownership. Eso es como darle doble clic a ESG, darle doble clic a Steward Ownership. Pero es esa mentalidad de decir que su propósito de empresa en la sociedad continúe con esos principios que va a tener ese impacto. ¿Y cómo yo me aseguro acá de poner una llave para que esta puerta no pueda ser diferente? Y en eso cada país ha generado diferentes soluciones y ojalá que México solucione la mejor solución para los mexicanos. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Les vamos a dar unos reconocimientos y unos libros y ya, gracias.
Bueno, solo comentar que vamos a tener un receso de 5 minutos y estamos desfasados 40 minutos con respecto a la agenda, solo para considerarlo, pero yo creo que vamos aprendiendo mucho. Muchas gracias. Gracias. ¿Una fotito? Vente, vente. Oh, wow, inclusivo, panel inclusivo.